Hola, bendiciones. En esta oportunidad estamos compartiendo la sesión número 4 de la serie Conociendo a Jesús en Romanos. Y es un verdadero privilegio que nos acompañes durante esta travesía a través de la carta de Pablo a los romanos para conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo, para conocer más acerca de sus propósitos para nuestra vida. Así que te pido que estés atento, prestes atención a lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy. Pero oremos para iniciar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos permites acercarnos a tu palabra, la cual creemos que es viva y eficaz, y te pedimos que nos hables a través de ella. Amén. El día de hoy vamos a estar tocando el tema justificados. Esta ya es la cuarta semana en la que estamos explorando algunos de los textos de la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que estaban en Roma. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy es Romanos 5, del verso 12 en adelante. Y dice así: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, queremos hablar acerca de la realidad del pecado. No es uno de esos temas que nos guste abordar, pero todos somos pecadores. Por medio de un solo hombre, dice el versículo 12 de Romanos 5, el pecado entró en el mundo
y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 3:23 en la Nueva Biblia Viva dice, es así, porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Romanos 6:23 en la misma versión Nueva Biblia Viva dice, porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero surge la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué entendemos cuando decimos pecado? Yo quisiera en esta oportunidad compartir un video producido por The Bible Project en español acerca del significado bíblico de la palabra pecado. Preste atención y yo sé que en los próximos minutos su vida será edificada. Vamos a aprender. Estos videos se encuentran en el canal de The Bible Project en español en YouTube. Ahí los puede ver y ver otra gran cantidad de materiales audiovisuales. Disfrute de este video. La mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea khatá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Khatá simplemente significa errar o fallar al blanco. Como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no khatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que khatar tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracaso se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia, pecar contra las personas es pecar contra Dios. Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar, él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral?
Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, Él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Qué bueno contar con recursos como este, que en este caso nos ayudan a entender el significado de la palabra pecado. Quisiera pedirles que me acompañen en el resto de este texto que hoy nos va a desafiar, que hoy nos va a bendecir. El verso 13 dice que antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Y es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No es que sin la ley no había pecado, no. El pecado lo que vino a hacer fue a afectar nuestra relación con Dios. Y toda la humanidad cargamos con esa naturaleza pecaminosa que tiende a separarnos de Dios. Pero la ley lo que viene a hacer es a poner en evidencia nuestra necesidad de encontrar perdón y nuestra realidad del pecado. El verso 14 dice que, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, porque la paga del pecado es muerte. Dice, ¿quién es figura de aquel que había de venir? En algunas cosas Adán vino a ser como un tipo, un ejemplo de Cristo que vendría después. Gálatas 3:22 nos dice, pero la Escritura declara que todo el mundo, usted y yo, todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Cristo Jesús lo prometido se les conceda a los que creen. La alternativa de Dios es reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Y esto es por medio de la fe para poder recibir el perdón de nuestros pecados, la esperanza de la vida eterna y la oportunidad de tener una relación personal, tener comunión con Dios. Y es que aquí es donde entra la realidad de la gracia. La gracia es un regalo que no merecemos,
La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Aunque somos pecadores y batallamos con esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, es mayor el amor y la gracia de Dios que fue derramada a través de Jesucristo. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Cuánto más el regalo que vino por gracia sin merecerlo a través de Jesucristo abundó para todos, para ti y para mí. Continúa el pasaje diciéndonos, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán, porque el mensaje del Evangelio es que hay esperanza. El juicio que llegó a la condenación fue resultado de un solo pecado, porque si no nos acercamos a través de la fe en Cristo Jesús a Dios, vamos a ser juzgados. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice aquí, Romanos 5:16, continúo leyendo, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. A través de Cristo, el Señor perdonó toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad. Para eso murió Él, para que todos, a través de Él, podamos recibir el regalo de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Efesios 2:4-5 dice, en la nueva Biblia, en la nueva versión internacional dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio victoria con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y Romanos 3:22-24 dice así, Dios hace justos a quienes creen en Jesucristo, sin favoritismo alguno. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Hemos sido justificados por gracia. No merecíamos ser considerados justos delante de Dios, pero Él lo hizo por amor. Por tanto, así dice Romanos 5:18, como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Jesucristo nuestro Señor, muchos serán constituidos justos. Porque el regalo de Dios es para todos, que todos tengamos la oportunidad de, a través de Jesucristo, recibir la justificación, el perdón de nuestros pecados, el emprender una nueva aventura en nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, ser llamados hijos de Dios, pertenecer a su familia, la iglesia. Es que cuando hablamos de justificación, entendemos por justificación ese hecho a través del cual una persona es establecida como justa y se nos absuelve de la culpa de nuestro pecado, que merece un castigo, la muerte,
Ese es el acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia y en base a su pacto, nos declara aceptos ante Él por creer en su Hijo Jesucristo. Romanos 4:25 en la traducción en lenguaje actual dice: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Justificación es la acción de Dios de remitir los pecados de nosotros, los seres humanos culpables, y considerarnos justos gratuitamente por su gracia mediante la fe en Cristo, sobre la base no de nuestras propias obras, sino del derramamiento redentor de su sangre por parte de Jesucristo en representación nuestra en la cruz del Calvario. Él se entregó por amor a ti y a mí. Romanos 5, 1 y 2 dice: así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios. Esto es maravilloso. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, por medio de Él y confiando en su promesa. Participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes, incluso cuando nos sentimos orgullosos. Incluso dice, nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. El verso 20 de Romanos 5 dice así: en lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay situación espiritual de un ser humano que Dios no pueda transformar, porque Él nos ama. Dice Romanos 5:20 en la traducción en lenguaje actual: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, para que tomáramos conciencia a la humanidad de nuestra maldad, de nuestra condición pecaminosa, de nuestra separación de Dios y nuestra necesidad de encontrar gracia en Él. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. El amor de Dios lo superó. Dice el verso 21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. John Piper escribe: la justificación viene primeramente por la fe, antes de que hagamos ninguna obra en justicia. Por ella somos perdonados y justificados legalmente ante Dios. Somos absueltos y tenidos como justos con la justicia de Cristo. Entonces, sobre la base de esta permanencia ante Dios, seguros y reconciliados, somos transformados gradualmente en semejanza de su Hijo por el Espíritu. Y quiero ir finalizando, regresando a Efesios 2. Los versos 4 y 5 dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y más adelante en los versos del 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La voluntad de Dios es que nosotros entendamos que la salvación viene a través de Jesucristo. El regalo de Dios se recibe a través de la fe, porque es por gracia, no es por nada que podamos hacer,
No son por méritos que podamos alcanzar, es por su amor y su gracia. Y hemos sido hechos a la semejanza de Dios. Y Dios ha preparado para nosotros que caminemos en buenas obras, que vivamos conforme a su propósito. Él quiere que nuestra vida evidencie lo que hemos experimentado. Una transformación espiritual que amerita un estilo de vida de gratitud, de adoración, que honre a Dios en todo. Una vida de obediencia a su palabra y una vida que refleje la obra que Dios está realizando en ti y en mí. Y que a través de su Espíritu podamos ir reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y que nosotros seamos transmisores de este mensaje de esperanza para tantos que necesitan, para tantos por los cuales Jesús también vino, a los que Jesús también quiere mostrarles su gracia y su amor. ¿Qué te parece si finalizamos orando? Y si consideras que has estado apartado de Dios por causa del pecado, es un buen día para acercarse a su trono de gracia, recibir el oportuno socorro y experimentar su amor nuevamente. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque cuando no lo merecíamos, enviaste a tu Hijo Jesús a morir por todos nosotros. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que edifiques nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos transformes. Perdónanos y que tu gracia y tu amor sean derramados sobre nosotros una vez más. Límpianos de todo pecado, Señor. Límpianos de toda maldad y permítenos caminar en esas buenas obras que has preparado para nosotros. Amén. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos en la 5ª sesión de esta serie Conociendo a Jesús en Romanos. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima. Bendiciones.